Hola, soy Emilio Abel de la Cruz Ugarte y soy el secretario general de la Federación de Empresarios de La Rioja. Bueno, seguramente la desesperación, ¿no?, que se ha instalado en el tejido empresarial. Básicamente, yo creo que es una situación que nos ha podido a todos sobrevenida. Quizás hablábamos mucho del calentamiento del sector inmobiliario, pero todo esto al final se ha afectado a todos los sectores, al consumo, y en ese sentido, pues bueno, quizás cuando hablas con empresarios sobre todo ves la desesperación en la que viven actualmente y que no ven claro el futuro ni el camino a emprender en las estrategias de sus empresas. Yo creo que superar la crisis primero quizás sea un comportamiento colectivo humano, ¿no? Es decir, quizás hoy por hoy estamos todos muy posicionados en defender lo nuestro, y eso lleva seguramente a distanciarnos, y seguramente tenemos que cambiar totalmente esa dinámica y saber o intentar fomentar aquello que a todos nos une y que seguramente nos une, como puede ser el desarrollo económico y social de esta sociedad, que sigamos evolucionando. En ese sentido, seguramente debemos dejar de estar en los cuarteles, como estamos cada uno en estos momentos, y debemos, insisto, de acercarnos a todos, cada uno, acercarnos entre nosotros. ¿Acercarnos cómo? En función de lo que nos une, el progreso, el desarrollo, que es beneficioso tanto para empresarios, para trabajadores, para administración pública. Bueno, yo creo que los gobiernos aparentemente escuchan mucho, pero al final mi pequeña experiencia dice que no escuchan. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando estás en un gobierno es escuchar a quien representa algo. Representa intereses generales, intereses importantes dentro de la sociedad. Escuchar de verdad lo que te dicen los trabajadores, lo que te dicen los empresarios, lo que te dicen los jubilados. Yo creo que es primero una disposición, ya os digo, a escuchar. Y desde luego hay que hacer cosas diferentes. Hay que gestionar el suelo industrial de manera diferente. Quizás el tema de las subvenciones directas a empresas y a cualquier institución también hay que replantearlo. Y también necesitamos líderes públicos valientes, que si hay que tomar decisiones que no son populares porque afectan a muchas personas y van en contra de tendencias que durante estos años hemos de alguna manera consolidados, lo tomen aun sabiendo que a lo mejor eso les lleve a perder el cargo en las próximas elecciones.